7:38 de la noche. Bienvenidos, qué bueno saludarlos. Aquí estamos en esta transmisión especial que llevamos para ustedes con el mismo cariño de siempre a través del canal institucional, las redes sociales y la página de la Presidencia de la República. Hoy estamos aquí reunidos, ustedes desde sus casas y desde donde sigan esta transmisión, para acompañar un evento supremamente esencial, importantísimo para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este acto simbólico de erradicación del proyecto de ley Trabajo por el Cambio, esta reforma laboral que hace parte de esos compromisos que tiene el jefe de Estado colombiano con el pueblo de nuestro país y que ha sido elaborado de manera juiciosa, disciplinada, con muchas horas de trabajo desde distintos sectores, liderados todos por el gobierno para llegar a lo que hoy tenemos. La erradicación de manera oficial de este proyecto de ley ante el Congreso de la República para que empiece a hacer todo su trámite en el legislativo y en cuanto sea necesario o en cuanto sea posible se convierta en una nueva ley del país que básicamente lo que busca es transformar el Código Sustantivo del Trabajo en tres ejes esenciales. Pues de eso vamos a estar hablando, de eso estaremos conversando el día de hoy, mostrándoles a ustedes en resumen lo que han sido estos meses de trabajo disciplinado, liderado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, seguido muy de cerca por el presidente Gustavo Petro y que hoy se convierte en toda una realidad y es la presentación de ese proyecto en un acto simbólico que tendremos en breve en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Pero vamos a entrar en detalle, vamos a entrar en materia. Bienvenidos una vez más y vamos a hacerlo escuchando lo que en su momento decía la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En cuestión de un minuto, ella hace un resumen estupendo, perfecto, de lo que concentra, de lo que trae esta reforma laboral, este proyecto de ley de trabajo por el cambio. Así resumía este trabajo juicioso que ella misma ha liderado, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Después encontramos que esas metas no se cumplieron, demostrándonos que el recorte de derechos no es la vía para generar empleo. Esa es una de las tesis centrales que tenemos que trabajar. Por eso estamos planteando recuperación de la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la jornada nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana, con todos los impactos que ello requiere. Y claro, protegemos las empresas. Esa es otra tarea que tenemos. Aunque el trabajo es el que produce la riqueza, también sabemos que sin las empresas no habrá esa posibilidad. Y hemos dicho, la ministra de Trabajo, Gloria Inés empresas Ramírez, potentes, empresas sólidas, pero sin precarización laboral. Ese es el punto que tiene como eje esta reforma laboral. Un eje central, dice la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una función necesaria, la de dignificar la labor del trabajador sin que eso signifique dejar de respaldar y apoyar a las empresas, que al final de cuentas son las generadoras de esos empleos. Les estaba diciendo, un proyecto de ley que busca una modificación sustancial, fundamental, profunda, en 3 puntos, en 3 bases del Código Sustantivo del Trabajo, para que usted las entienda o para que usted las tenga presentes brevemente. Primero, igualdad de oportunidades para los trabajadores. Segundo, protección de los derechos individuales de esos trabajadores. Algo muy importante en el tercer punto, y es la protección del derecho colectivo del trabajo, referente a eso, a las garantías sindicales para todos los trabajadores. Hoy muy temprano, en esta jornada de jueves, en Colombia Hoy Radio, estuvo el presidente de la Cámara de Representantes, el congresista David Racero. Tiene un papel fundamental él también al frente de esa corporación y es liderar todo el proceso de discusión, de debate que va a tener esta reforma laboral. Estuvo hablando de este tema, de la importancia, de las virtudes que tiene este proyecto de ley y hace, ya lo van a ver ustedes, una diferencia muy interesante entre cómo se llevó a cabo, por ejemplo, todo el proceso de la reforma a la salud, otro importante proyecto bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, y cómo se llevó a cabo en los últimos meses este proceso de conciliación, de socialización del proyecto de ley de
Trabajo por el Cambio. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, esta mañana con Colombia Hoy. Hoy ya conoceremos puntualmente el texto. Entiendo que el Ministerio trabajó hasta hoy en horas de la madrugada. Vi un tuit del viceministro hablando que terminaron casi a las 4, ajustando los detalles del texto. Así que hoy ya lo conoceremos. ¿Qué hay que rescatar, aparte de lo que tú acabas de mencionar, que son las líneas gruesas? Es que también, insisto, un gran proceso de concertación que hizo la ministra Gloria Ramírez, de manera tripartita, con trabajadores y con los propios empresarios. Yo me reuní la semana pasada con Bruce McMaster de la ANDI y por supuesto con sus visiones, con sus observaciones, pero también con toda la afirmación del buen proceso que se generó en ese diálogo que propició la ministra. Ha sido un gran consenso social. Creo que en eso, digamos, solo es positivo. Diferente al proceso que tuvo la reforma de la salud. Miren que la reforma de la salud lo que hemos generado es un acuerdo político que da la pauta para esa discusión social. Acá ha sido al revés. Un acuerdo social que ha hecho la ministra y sobre eso llega ya al debate político que ya entraremos los congresistas. Hasta el momento no ha habido una discusión del aspecto político en torno a esa reforma laboral. Positivo también, creo que los trabajadores con esta reforma van a dignificar su quehacer. Realmente nos tomamos muy en serio lo que significa el derecho laboral, los derechos laborales. Algo, por ejemplo, que seguro muchos de los que nos están viendo lo reconocen, los contratos de prestación de servicios, que siendo una figura que era excepcional, contemplada la ley como excepcional, se volvió casi la norma, sobre todo en el sector público. El representante de la Cámara, David Racero, es el presidente de la Cámara de Representantes, hace parte de este acto que en breve estará iniciando en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde se presentará este acto simbólico de radicación del proyecto de ley de trabajo por el cambio o proyecto de ley de reforma laboral. Miren, algunos detalles muy importantes a tener en cuenta sobre esta reforma sustancial, esta reforma que hace parte de esa columna vertebral del gobierno del cambio. Hay que hablar de puntos esenciales que trae este proyecto, que busca reforzar esa figura de la contratación a término indefinido, ese fortalecimiento de la contratación a término indefinido de manera automática se traduce también en limitar la contratación por prestación de servicios. Es algo que desde el comienzo de esta discusión el presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, han tenido como un punto fundamental y en el que hay que trabajar profundamente. Han sido claros, por supuesto, que no será algo que se logre de la noche a la mañana y que tendrá que ser algo que se haga bajo una especie de transición, pero que lo que busca es limitar a su más mínima expresión la contratación por prestación de servicios en el país. Lo decía el representante Racero, eso sin duda tiene que partir de la contratación en el propio Estado y sus entidades. Avalar contratación por término fijo a mínimo de 2 años, y no como ocurre hoy, que es a partir de 2 años. Ahí les estaremos contando algunos de esos puntos esenciales que tiene esta reforma, pero hagamos un recorrido. Hemos preparado una nota con el Ministerio de Trabajo para hacer un recorrido de cómo empezó esta discusión, cuáles son esas bases fundamentales, esos pilares del proyecto que hoy se va a presentar ante la Cámara de Representantes, ante el Congreso de la República, para que empiece su curso legislativo, cómo empezó ese proceso para llegar a lo que tenemos hoy, que es este acto que nos convoca en la Casa de Nariño y en la Plaza de Armas. Aquí está. En el marco de la sesión del 24 de octubre de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, se crearon 4 subcomisiones: empleo y empleabilidad, pensional, análisis de decretos y reforma laboral, estatuto del trabajo, todas teniendo como centro el diálogo social y el tripartismo. Para la construcción del proyecto de la reforma laboral, Trabajo por el Cambio, se tuvieron en cuenta insumos tan importantes como la Misión de Empleo 2020-2021, Misión Alternativa de Empleo 2020-2021, Corte Suprema de Justicia desde su sala laboral, órganos de control de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, OCDE, Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales, Reforma Laboral y Reforma Legal México, Ley de Trabajo en Plataformas Digitales Chile, Reforma Laboral España y el modelo de negociación por rama en Argentina.
Los temas concurrentes recogidos en los insumos fueron: contratos de trabajo, debido proceso en el marco de las relaciones laborales, información laboral, tercerización, subcontratación, garantías sindicales, representatividad sindical, negociación colectiva, pactos colectivos, huelga, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo. Para la estrategia de participación de los territorios y departamentos dentro de la construcción del proyecto de reforma laboral, se tomaron las iniciativas entregadas por la comunidad en los 52 diálogos vinculantes que adelantó el gobierno del cambio a lo largo y ancho del territorio nacional, llegando a las comunidades más apartadas. Pero además, desde el Ministerio de Trabajo se adelantaron 34 encuentros en territorios y se recibieron propuestas mediante la página web de la entidad. En conjunto sumaron cerca de 3.000 iniciativas que fueron llevadas a la Subcomisión de Reforma Laboral. Las categorías de análisis estuvieron centradas en los siguientes temas: estabilidad laboral y empleo, jornadas de trabajo, límite a la tercerización, informalidad, trabajo rural, plataformas digitales, brechas de género, trabajo sexual, discapacidad, migración, estándares internacionales y derechos colectivos. Muchísimo contenido, definitivamente tiene esta reforma laboral, este proyecto de ley de trabajo por el cambio, muchísimo contenido que no se construyó de la noche a la mañana y que no se construyó tampoco de manera unilateral, y por el contrario ha sido un trabajo casi que interinstitucional, un trabajo tripartita que se ha elaborado a partir de los diálogos que se han desarrollado en las regiones hasta donde han llegado esos meses de trabajo, claro, lideradas por el Ministerio del Trabajo, pero donde se han escuchado a todas las voces, donde se han escuchado todas las partes, los gremios, los sindicatos laborales, donde se han escuchado a los propios trabajadores que al final del día van a ser los directamente impactados positivamente, van a ser los favorecidos con la transformación sustancial que va a tener el Código de Trabajo en el país. Así que vamos a escuchar un poco justamente de eso, de lo que dicen los trabajadores, esos hombres y mujeres que representan al colombiano del común que sale todos los días a su trabajo y que se encuentra satisfecho justamente con lo que le va a presentar al país esta reforma laboral trabajada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotras las microempresarias indígenas de Colombia trabajamos por el cambio. Yo trabajo por el cambio. Mi familia trabaja por el cambio. Para recuperar los derechos de los y las trabajadoras en Colombia, garantizar la equidad de género en el trabajo, la estabilidad laboral, impulsar empresas potentes, sostenibles, pero sin precarización laboral, el gobierno nacional avanza en el trabajo por el cambio. Esos hombres y mujeres que encarnan los sentimientos y la expectativa de todos los millones de colombianos, trabajadores que esperan con ilusión realmente cambios como este, para que ustedes también se vayan haciendo una idea y ya les decía, nos vayamos familiarizando con este proyecto de ley que hoy se va a radicar en esta transmisión especial que estamos llevando para ustedes. Por ejemplo, recuperar la diferencia entre el horario diurno y nocturno. Esto trae esta reforma, se devuelve o se recupera ese horario diurno de 6 de la mañana a 6 de la tarde para que a partir de esa hora, 6 p.m., empiece el horario nocturno, que además va ligado a otro punto profundo de cambio, y es que las horas nocturnas que empezarán a partir de las 6 de la tarde y lo mismo que las horas dominicales, pues se paguen en un porcentaje completo del 100% y no del 75% como está actualmente registrándose. Los gremios, les estaba hablando a ustedes de los gremios. Este ha sido un proceso que se ha construido desde las regiones y se ha construido desde las voces diversas que han aportado sus opiniones, que han dejado ver sus diferencias para llegar a acuerdos y presentar un proyecto que genere satisfacción en todas las partes. Escuchar a los gremios, generadores de empleo naturales, es muy importante, ellos también hablan. La reforma laboral y pensional debe ser concertada en el seno de la comisión y estamos haciendo un esfuerzo para que eso se convierta en una realidad. El ejercicio que ha realizado el Ministerio, nosotros le hemos dado un valor especial
Yo quiero hacer un reconocimiento especial a la ministra y el esfuerzo que ha hecho por sentarse con nosotros múltiples veces, por activar la subcomisión que trabajó durante varias semanas, por sentarse con los representantes de los trabajadores también. Haber llevado este ejercicio verdaderamente democrático, de discusiones, de aportes, hemos llegado a consensos en los temas más fundamentales y estructurales. Obviamente hemos llegado en algunos temas donde definitivamente no pudimos llegar a acuerdos, pero creo que lo que se ha construido aquí es un paso adelante en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento empresarial. Los gremios y también los sindicatos laborales han hecho parte de esas mesas de trabajo, como lo estamos viendo allí, donde están expresando la importancia de que todas las voces sean escuchadas. Miren, estamos 7:54 por iniciar este evento principal, este evento central, y quería precisar algo que les estaba comentando hace un rato. El pago de recargo que se mantiene en este momento sobre el 75% y que va a retornar o se va a transformar en un pago del 100% es el de recargos dominicales. En este momento los recargos dominicales en Colombia para los empleados colombianos que deben ejercer funciones de trabajo los días domingos y festivos se paga sobre el 75% de su salario. Pues esta reforma plantea que se haga con el 100%, se restablece también el preaviso para los y las trabajadoras del país y se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto. Es un punto muy esencial que tiene también este proyecto que se va a empezar a discutir en el Congreso de la República. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. Así que bueno, hay algo muy importante y no menos menor, se crea la modalidad del jornal agropecuario para que también hagan parte de este proyecto de ley de trabajo por el cambio los trabajadores y las trabajadoras del campo colombiano que lo hacen de manera difícil, que tienen por supuesto que esforzarse demasiado en sus labores diarias, y allí también quieren llegar la dignificación laboral al campo colombiano. Pues bien, les decía, casi 8:56, vamos a irnos en directo ahora mismo hasta la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, desde donde muy temprano han llegado colombianos y colombianas que quieren acompañar y ser testigos de excepción de este acto simbólico de erradicación del proyecto de ley Trabajo por el Cambio, que va a quedar ya esta noche en manos del Congreso de la República para empezar todo su trámite y convertirse así en una de las 3 reformas fundamentales que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya ha presentado al país a través del Congreso de la República. Saludo a Manuela Prieto Pérez en la Plaza de Armas con el inicio de este acto simbólico, este acto central. Manuela, estamos contigo, buenas noches. Johan, muy buenas noches para usted y para quienes siguen esta transmisión en vivo a través del canal institucional, la página web de la Presidencia de la República y sus redes sociales. Todo está listo aquí en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para dar inicio al acto simbólico de erradicación del proyecto de ley de trabajo por el cambio, la reforma laboral que tiene como centro la estabilidad laboral para dignificar el trabajo de los y las colombianas. Los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia.
continuación, los invito a ver el siguiente video. Dignificar el trabajo es la intención de la reforma laboral, donde la jornada diurna acabe a las 6 de la tarde y a esa hora inicie el recargo nocturno. Esta reforma busca la estabilidad laboral de los jóvenes y que el contrato a término indefinido sea la mejor opción para la contratación de los trabajadores del país. La reforma laboral te protege. No te podrán despedir sino por circunstancias reales justificadas. Y las horas extras se pagarán como debe ser en un mundo altamente productivo. Una reforma que protege a los y las colombianas, que dignifica el trabajo. A continuación se dirige a ustedes la señora Claribet Palacios. Ella es la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas. Muy buenas noches a todos y todas. Me complace saludarles en esta noche. Yo soy Teluquí Chocó, vocera del Intersindical de Trabajadoras del Servicio Doméstico, presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico. Es para mí un orgullo estar hoy poniendo la voz por uno de esos sectores que han sido históricamente segregados, precarizados. Me quedo corta en sinónimos. Agradezco a la ministra de Trabajo que desde que se echó esta cartera al hombro nos ha tenido presentes y empezamos a construir con ella lo que hoy es un artículo real de la reforma laboral. Este es el trabajo de 10 años como movimiento de trabajo organizado. Es el resultado de que cuando el pueblo se junta podemos lograr cosas. Pero además esta es la respuesta, la materialización de un gobierno que propende por el cambio. Porque el cambio no es solo un discurso, el cambio es incluir, el cambio es construir con el otro, con la otra. El trabajo digno y decente ha sido un presupuesto que en Colombia solamente se usa discursivamente para rellenar periódicos y otras cosas. Y esta reforma, como trabajadoras domésticas la respaldamos porque de manera estructural se está comprometiendo con el artículo 53 de la Constitución Política, se está comprometiendo a responder a esos tratados y convenios que se han suscrito con organismos internacionales, pero se ha también comprometido con cerrar las brechas de género. En el caso del trabajo doméstico, el artículo propende por la formalización para más de 700.000 trabajadoras domésticas en Colombia y que de esa cifra solo el 18% tiene acceso a la seguridad social. De ser posible esta reforma, las trabajadoras domésticas tendremos como otras categorías de trabajadores oportunidad para gozar de las licencias médicas por endometriosis, por ejemplo, para atender los asuntos académicos de nuestros hijos, porque se nos niega un permiso para ir a matricular a un hijo y se nos dice escoja entre ir a matricularlo y el trabajo. Esta reforma es absolutamente una reforma garantista, es una reforma que se parece mucho a nuestra Constitución y de ser posible vamos a cerrar las brechas de género y vamos a apuntarle a la justicia social en Colombia. Muchas gracias. No se olviden que el pueblo cambia cuando se incluyen y se valoran a los trabajadores y trabajadoras, porque finalmente los necesitamos todos, los empleadores y también los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Claribet. Gracias por compartirnos su voz, la voz de los territorios que está aquí presente en la Plaza de Armas, en este acto simbólico de erradicación de la reforma laboral. Pero para seguir conociendo muchísimos más detalles de esta reforma, los invito a ver el siguiente video.
Estamos construyendo condiciones de trabajo digno, con derecho al recargo festivo y dominical, donde se elimine la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, reconociendo modalidades como el jornal agropecuario, estipulando que se respeten las 8 horas diarias legales de trabajo y avanzando para que la dignidad en el trabajo sea un derecho. Y seguimos escuchando las voces de la ciudadanía. Por eso quiero darle la palabra a la señora Nuri Martínez. Ella es lideresa campesina de Sumapaz. Muy buenas noches para todas y todos. Realmente me siento muy honrada de estar acá en representación de la mujer campesina, de los hombres y mujeres campesinos y campesinas de este país, que durante tanto tiempo hemos sido invisibilizados, no hemos sido reconocidos. Y este gobierno del cambio, desde su inicio, ha hablado del campesinado colombiano. Y la reforma laboral no iba a ser la excepción, y también hay que decir que es histórico para nosotras, para nosotros, los campesinos y campesinas colombianos, que se haya tenido en cuenta en el diálogo de la construcción de la reforma laboral al campesinado. Cuando nosotras y nosotros hemos sido ignorados como trabajadores del campo. Somos trabajadores de este país y la reforma laboral nos reconoce de manera diferenciada con la jornada parcial que se plantea. Por eso los campesinos y campesinas de este país estamos acá y seguiremos apoyando las reformas del cambio, porque igualmente nos sentimos identificados con la reforma de la salud y con la reforma pensional, cuando nos hablan por fin de que existimos. Y esto tiene que ir ligado al reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, tanto en la adopción a la Declaración de las Naciones Unidas y la Ley de Reconocimiento del Campesinado que hoy está en el Congreso de la República. Tiene que ir todo ligado para que a la hora de implementación de esta reforma laboral que nos reconoce, también se armonice la institucionalidad de tal manera que dejemos de ser invisibilizados por toda la vida, ¿cierto? Aquí estamos acompañando al gobierno del cambio, acompañando esta reforma del cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Nuri, por sus palabras. Y para conocer un poco más sobre la Ley 789, los invito a ver el siguiente video. Una trabajadora o un trabajador que devenga el salario mínimo de 1.160.000 pesos en Colombia recibe 38.000 pesos aproximados por día, cerca de 4.800 pesos por hora. Eso es menos de $1. Los trabajadores tenían derecho a recibir recargos nocturnos por horas trabajadas desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, pero con la entrada en vigor de la Ley 789 de 2002, ese derecho fue recortado y perdieron 3 horas, pues hoy rige de 9 de la noche a 6 de la mañana. Es decir, que por la Ley 789 de 2002, un trabajador dejó de recibir 3 horas de recargo nocturno diarias durante 21 años. Veamos. Para una hora que hoy está en 4.800 pesos aproximados, el recargo nocturno es del 35%, es decir, 1.690 pesos. Esto significa que un trabajador con salario mínimo devenga por hora con recargo nocturno 6.490 pesos. Desde el año 2002, las y los trabajadores han dejado de recibir 3 horas de recargo diario, lo que equivale a 5.070 pesos por jornada. En 288 días laborados al año dejaron de recibir por recargos 1.460.000 pesos. Y en los 21 años de vigencia de la Ley 789, un trabajador ha perdido más de 30 millones de pesos. La reforma laboral busca que los y las trabajadoras recuperen sus 3 horas de recargo nocturno para que sean nuevamente de 6 p.m. a 6 a.m. La reforma laboral busca dignificar el trabajo. Para ello recuperaremos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, entre ellos que el día sea el día y la noche sea la noche.
un proyecto que dignifica el trabajo de los y las colombianas. A continuación escucharemos al representante de los y las trabajadoras, el señor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Buenas noches para todos y todas. Cordial saludo de la Central Unitaria de Trabajadores y del Comando de la Central Unitaria. Durante muchos años, los sectores sociales y las comunidades hemos venido reclamando cambios profundos en el sistema de salud, en las relaciones laborales y en el tema pensional. Por eso nos parece muy importante las iniciativas del gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia de presentar estas 3 iniciativas de reformas al Congreso de la República para que mejore el nivel de vida de los colombianos y las colombianas. En el caso de la reforma laboral y pensional, lideradas por la ministra de Trabajo, hemos avanzado en buscar puntos de encuentro entre los trabajadores y los empresarios. Hay unos avances importantes, pero sin duda hay una deuda social con los trabajadores y las trabajadoras que el Congreso de la República debe saldar a nombre de los trabajadores y trabajadoras, porque como se ha mostrado en este cuadro que hay, los trabajadores hemos perdido millones de pesos en estos años, sin que esto signifique que aumenta el empleo o se disminuye la informalidad laboral. Esa injusticia laboral hay que cambiarla y por eso es importante esta iniciativa que ayudamos a construir y queremos que el Congreso de la República no sea inferior al papel que le corresponde de jugar para que cambien las cosas en este país de verdad y no solamente en el papel. Muchas gracias. Muchas gracias y a continuación la intervención por parte de la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la señora Diana Gómez. Nuevamente un saludo para todos y todas. Como dijimos, un momento histórico, un momento de esperanza, donde confiamos en que las iniciativas de los trabajadores que se encuentran plasmadas en la propuesta de reforma, unidas a los estudios y propuestas que ha hecho el gobierno, esperamos que ese conjunto de ideas estructurado durante años, porque es durante años que hemos hecho estas propuestas y nos hemos resistido a los derechos que nos han quitado, esperamos que este conjunto de ideas llegue a su concreción con la participación del Congreso. Allí debe escucharse la voz del pueblo, porque con esta reforma, como dice el compañero Francisco Maltés, va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Y en esa medida el país se va a desarrollar, en esa medida el país se va a modernizar. Un país que remunera con justicia a sus trabajadores y que respeta el contrato de trabajo es un país que puede también tener estabilidad, porque la estabilidad laboral es lo que le permite a los trabajadores y trabajadoras poder construir un futuro con su familia. Entonces, estamos llenos de esperanzas y le hacemos un llamado al Congreso de la República para que escuche estas propuestas y las ratifique. Gracias.
Muchísimas gracias y a continuación la intervención por parte del presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, señor Percy Oyola. Muy buenas noches. Colombia ingresó a un club de países ricos como la OCDE. Hoy, cuando nos miramos en las estadísticas de la OCDE, estamos con el salario mínimo más bajo y estamos como el tercer país con mayor desempleo. No obstante, en el país hay voces que plantean que debemos precarizar más el empleo porque frecuentemente nos llevan a un enfrentamiento entre pobres contra pobres, pobres precarizados contra pobres con ese salario mínimo que, como ya mencionamos, es el más bajo de todos los países miembros de la ONU. Por eso, hoy saludamos la presencia del director de la OIT de los países andinos aquí en este instante, porque esta propuesta de reforma laboral no solamente recoge los principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino los principios de la OIT y de hacer posible que el Congreso de la República haga realidad esta ley. Indudablemente tendremos dignidad y trabajo decente para los colombianos y las colombianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra al vicepresidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, el señor Francisco Osorio Mena. Buenas noches. Nosotros saludamos a la ministra, saludamos esta intervención en este evento, porque nosotros los micros, pequeños y medianos empresarios hemos trabajado en la mesa de concertación junto con los sindicatos y el gobierno de la mesa tripartita, discutiendo cada uno de los artículos de nuevo reforma por el cambio. Esta discusión la hemos hecho una por una y se han recibido todas las observaciones de parte nuestra y hemos saludado la observación que ha tenido el gobierno con nosotros y los sindicatos. Es por eso que estamos saludando a la ministra del trabajo que ha hecho en común con todos nosotros y le damos las gracias para trabajar y seguir adelante con esto en el Congreso, que es la siguiente instancia donde vamos a trabajar. Gracias. Muchísimas gracias y es momento de darle la palabra a la persona que ha estado detrás de esta iniciativa de la reforma laboral. Les estoy hablando de la señora ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Tiene la palabra. Señora Vicepresidenta de la República, doctora Francia Márquez. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Racero. Señor Presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola. Señor Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Francisco Maltés. Señor Presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, Anselmo Gómez. Señor Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, John Jairo Caicedo. Señor Presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, Rubén Mejía. Señor Presidente de la Asociación Nacional
de Industriales, doctor Brooke McMaster, que tuvo que retirarse, pero que estuvo desde las 4 de la tarde con nosotros acá. Señor presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas, hoy la doctora Rosemary Quintero, representada por el vicepresidente de ACOPI, doctor Antonio Osorio. Señor presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, doctor Jaime Cabal, también representados aquí a través de su vicepresidente, el doctor Eduardo Bisbal. Señor director de la Oficina Internacional del Trabajo para los Países Andinos, doctor Ítalo Cardona. Señores ministros y ministras del Gobierno del Cambio, respetadas y respetados congresistas de nuestra República, respetados y respetadas ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas, un saludo especial para cada uno y cada una de ustedes por el esfuerzo que han tenido para acompañarnos hoy en esta jornada. El 24 de octubre del 2022, en un ambiente respetuoso y lleno de expectativas, nos congregábamos en la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio constitucional de gran valor para nuestra democracia, el cual requería una nueva dinámica de trabajo para potenciar el diálogo social como herramienta para la construcción colectiva de las políticas y normas que permitan a la sociedad en general transitar a la igualdad material con trabajo decente y digno, pero desde una proyección a la solidez y sostenibilidad de las empresas. Hicimos en esa ocasión un compromiso tripartito entre empresarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras y representantes del Gobierno del Cambio. Nos comprometimos a construir entre las miradas de nuestra diversidad un texto jurídico a presentar al Congreso de la República para cumplir con el mandato del artículo 53 de la Constitución Política Nacional y hacer realidad los principios del derecho del trabajo, actualizando nuestra normatividad constitucional a los nuevos estándares internacionales de los derechos humanos laborales, consolidando en normas jurídicas las múltiples y reiteradas decisiones protectoras de nuestras altas cortes ante un código sustantivo del trabajo que requería ajustarse a la realidad de un mundo que nos exige justicia social. Es un código de más de 70 años de existencia. En misión encomendada por el señor Presidente de la República, Gustavo Petro, y por nuestra vicepresidenta Francia Márquez, contamos con la voluntad y con el compromiso técnico, serio, constante del tripartismo y la Organización Internacional para el Trabajo. Este trabajo, que tuvo como espacio democrático la Subcomisión de Reforma Laboral, la cual sesionó escuchando recomendaciones de la Misión de Empleo del 2020, de la Misión Alternativa de Empleo, de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, de las recomendaciones de órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, de la Organización Internacional de la Seguridad Social. Escuchamos también
a los representantes de los gobiernos de México, de España, de Chile y de Argentina, lo cual nos permitió conocer desde el derecho comparado experiencias jurídicas en torno a la reforma laboral y legal adelantada en esos países. De igual manera, se recibieron recomendaciones para la construcción de la reforma laboral por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras de gran valor, como las otorgadas directamente por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Pero debo decir con franqueza, nuestro propósito colectivo para la construcción de la reforma laboral para el trabajo digno y decente tenía el deber moral y plural de activar muchos más mecanismos y espacios de participación para escuchar a quienes desde nuestro gobierno son fundamentales, aquellas mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores que durante décadas habían sido excluidos y que hoy son el centro de nuestra política. Hago mención de las y los trabajadores rurales, agropecuarios, de los sujetos de derechos, el campesinado colombiano, a las personas con discapacidad, a las organizaciones de mujeres y diversidades sexuales, a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores y trabajadoras de la economía nocturna, a los deportistas, a los artistas, a los migrantes, a las mujeres y hombres pescadores, a trabajadores portuarios, a empresarios y trabajadores de las plataformas digitales, también a ciudadanos y ciudadanas a quienes queremos potenciar desde la economía popular, solidaria y comunitaria, pero que hoy están en la informalidad, a todos aquellos que generan empleo desde sus empresas bajo la consigna del trabajo digno y decente. A todas y todas ellas, gracias por permitirnos comprender desde un enfoque territorial cuáles son sus necesidades en materia de derechos humanos laborales. La reforma laboral del gobierno del cambio garantizará los derechos laborales de los cerca de 22.032.000 ocupados en el país, de los cuales 8.992.000 son mujeres y 13.040.000 son hombres. Hoy podemos decir con certeza que tenemos la más ambiciosa reforma laboral del presente siglo. Con orgullo puedo decir que nuestro enfoque dialogante se identifica con claridad en el proyecto de ley que hoy radicamos. Tenemos un texto que nos permitirá avanzar a una sociedad que reconoce la importancia de los derechos laborales, dignificando desde un sentir humano el valor real de la producción, pero también de la reproducción de la fuerza de trabajo en un esquema que sin duda seguirá siendo un reto político acorde con la posibilidad de ejercer a plenitud nuestra ciudadanía social, formalización laboral con salarios dignos que permitan darle bienestar a las familias colombianas, derechos laborales y prestacionales acorde con nuestros contratos, eficacia del derecho de asociación, pero sobre todo con la posibilidad de poder crecer colectivamente como sociedad en una dinámica económica que requiere de las empresas, pero también de los trabajadores y trabajadoras como generadores de riqueza. Ha sido nuestro propósito cumplir los acuerdos
bajo la premisa diálogo para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar. Por ello, un elemento positivo y que fue tenido en cuenta por los equipos de gobierno fue darle enfoque jurídico a la reforma que fuese respetuoso del principio internacional de la buena fe. La reforma y sus efectos nos permitirán cumplir con las obligaciones derivadas de los planes de acción laboral con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos, la hoja de ruta con la Unión Europea o dar viabilidad a la agenda de derechos que se deriva de las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero por estos motivos, quiero situarme en los aspectos novedosos del proyecto de ley para el trabajo digno y decente que hoy radicamos ante el Congreso de la República. Anuncio que la centralidad es la estabilidad laboral como regla protectora, donde la forma de contratación general será el contrato a término indefinido, sin desconocer el valor de otras formas de contrato de trabajo como el de término fijo o el de obra o el de labor determinada. Esto quiere decir que transitamos al proceso de formalización laboral más beneficioso a la sociedad. Tendremos más ciudadanos y ciudadanas con capacidad real de activar nuestra economía a través de la gestión de sus salarios reales y donde las propias empresas no solo se beneficiarán con empleados comprometidos con sus agendas productivas, sino que se encontrarán en los propios trabajadores y trabajadores a sus potenciales consumidores. Una economía sólida y estable también es resultado de relaciones laborales pensadas desde el ejercicio de la libertad de empresa como garante y comprometida con el bienestar social y el equilibrio económico. La justicia social en los términos laborales no solamente hace referencia al incremento salarial, al crecimiento del empleo, sino que también contiene una dimensión de derechos, de libertad y de democracia. Si bien la centralidad de la reforma es la estabilidad laboral, no menos importante es la recuperación de la jornada de trabajo. La Ley 789 del 2002 fue una promesa incumplida. La noche y sus recargos que se pagarían a los trabajadores y trabajadoras solo y exclusivamente después de las 10 de la noche se motivó bajo el criterio que esto le permitiría al empresariado generación de más empleo, aspecto que hoy podemos decir no fue real, no se cumplió. El otoño del patriarca, García Márquez lo que supo describir, comillas, era difícil admitir que aquel anciano irreparable fuera el único saldo de un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Y era cierto, pues no solo alteraba los tiempos del día como mejor conviniera sus negocios, sino que cambiaba las fiestas de guardar de acuerdo con sus planes para recorrer el país de feria en feria. Por ello, sostengo que 22 años después es un sentir básico de justicia social decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que recuperarán un derecho
y que nuestra jornada de trabajo estará acorde con la naturaleza. El día será el día y la noche será la noche. La jornada diurna comenzará a las 6 a.m. y culminará en el día a las 6 p.m. Se establece la necesidad de jornadas flexibles, también que hagan compatible la vida familiar con la vida personal y el trabajo. También encontraremos en el proyecto de reforma laboral un sentir por proteger a poblaciones excluidas de las formas de contratación. Y aquí me detengo para anunciar que el campo entrará en la formalidad laboral. Esto de la mano de una visión concertada y el diálogo entre el movimiento sindical y de trabajadores rurales con aportes constructivos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Hoy, la informalidad en lo rural ronda el 86%, pero con la nueva forma de contrato especial de trabajo agropecuario, alrededor de 1.493.000 ocupados se beneficiarán con acceso a derechos laborales que permitirá cubrir y facilitar el pago de seguridad social y prestaciones acordes con los tiempos de trabajo que destinen realmente. Esto será complementario con la agenda de economía social, solidaria y popular y desde luego con la reforma pensional que radicaremos la próxima semana. Vamos por la formalización y por la industrialización del campo colombiano con trabajo decente y digno. También damos un salto que podrá ser valorado en el mundo desde un criterio protector y garantista. Se crea el contrato a favor de trabajadores y trabajadoras en empresas de plataformas tecnológicas de trabajo de reparto. Se beneficiarán con acceso a derechos por lo menos más de 100.000 trabajadores y trabajadoras, acabando con escenarios de desprotección social que requerirán en todo caso una comprensión y compromiso de un sector del empresariado. Consideramos que debe existir equilibrio en estas relaciones laborales. La competencia por la entrega de un domicilio no puede ser la razón y la justificación para arriesgar las vidas en las calles. Por el contrario, el acceso a la seguridad social y la protección desde los riesgos laborales nos permitirá reconocer que detrás de cada entrega de un domicilio hay una persona con dignidad, hay una persona que tiene el derecho a la existencia. Por eso nuestra acción es reconocerlos como sujetos de derechos. De igual manera, los principios constitucionales que tanto ha reconocido la jurisprudencia y que hoy son parte de nuestra reforma, nos llevaron a promover acciones particulares en el articulado del proyecto de ley. Me refiero a lo que será un capítulo a favor de las mujeres y sus derechos, en búsqueda de avanzar por la igualdad, desde normas que disminuyen la brecha de género, donde también el pensamiento sobre economía del cuidado tiene una nueva posibilidad para conciliar la redistribución de cargas entre mujeres y hombres, pero sobre todo donde por primera vez un gobierno como el nuestro rechaza de manera enfática la violencia contra la mujer y más aún el acoso laboral en sintonía con los estándares internacionales.
Nuestro tránsito popular por las regiones nos llevó también a sentarnos reconociendo la igualdad y el derecho de participación de las personas con discapacidad. Nos permitió comprender sus propósitos y defender sus anhelos. Para ello, también nuestro articulado tendrá énfasis en mecanismos que permitirán a este sector social de gran importancia para el gobierno del cambio y para nuestra vicepresidenta Francia Márquez romper esquemas que desde el prejuicio impiden su contratación. Seguiremos con ustedes para transitar a la igualdad material. No puedo dejar de nombrar las medidas que en manera de derechos y ajustes de actualización trae el derecho colectivo del trabajo. Aquí me detengo para saludar con afecto al movimiento sindical colombiano, del cual también he sido parte. Han sido décadas de violencia antisindical que no solo han dejado más de 50.000 hechos victimizantes contra las y los sindicalistas y sus familias, según el informe de la Comisión de la Verdad. También puedo decir que en cada cambio normativo que redujo derechos laborales estaba también una mirada ajena a la democracia. Ahí también hubo violencia antisindical. Por ello, y buscando el equilibrio en las relaciones entre empresas y sindicatos, hoy presentamos la reforma más progresista de los últimos 30 años a favor de la posibilidad de organización social, donde el centro está en reconocer que el sindicalismo es parte de nuestra esencia democrática y por ello la necesidad de contar con reglas claras para el ejercicio de sus libertades. Acogimos las recomendaciones que sobre el ejercicio del derecho a la huelga nos presentó la relatora para los derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero también la mirada técnica de la Organización Internacional del Trabajo en la materia. Será en todo caso una propuesta que comprendemos como la semilla que nos permitirá en parte avanzar en el diálogo a favor de la reparación colectiva como compromiso indeclinable del Ministerio del Trabajo. No puedo dejar de mencionar que el futuro del trabajo también hace parte para la reforma laboral. Hemos incluido normas que presentan una opción ante las transformaciones del mundo del trabajo, donde la pérdida de puestos no suponga la simple terminación de contratos, sino la previa planeación para que las personas que han dedicado su vida a actividades que están siendo reemplazadas por la tecnología puedan transitar a otros empleos que dignifiquen sus habilidades y talentos laborales. Lo propio hacemos con la protección que debe existir para los trabajadores y trabajadoras de la minería y el petróleo, asumiendo que debe existir un mecanismo de información que garantice que previo al cierre de una mina o de un pozo se puedan concertar planes de cierre para efectos laborales acorde con los derechos sociales y la posibilidad de realizar una reconvención laboral oportuna. De esta manera, puedo resumir lo que han sido meses del trabajo tripartito, sin igual. Por ello, este es un buen momento para reconocer a los gremios que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación, a la ANDI, a la SAC, a ACOPI, a FENALCO, a Sobancaria. Sin ustedes, igual que con nuestras centrales obreras,
y con todo el trabajo de las confederaciones de pensionados, no hubiéramos podido hacer realidad nuestro propósito común a favor del diálogo respetuoso, sincero y configurador de confianzas. No hubiese permitido contar con un texto tan juicioso en la proyección sobre los retos que tenemos como país desde lo laboral. Reconozco en todos ustedes la entereza para acercarnos y buscar con claridad los aspectos que en común nos permiten decirnos con franqueza que estamos buscando lo mejor del país. Quiero decirles que tenemos acuerdos y desacuerdos. No es más en un proceso de construcción como nos hemos propuesto, pero tendremos un nuevo escenario que es el Congreso de la República, donde seguiremos tejiendo y donde seguiremos trabajando para que Colombia de verdad se vuelva un país de derechos. Y como siempre, con el respeto que nos hemos tenido, pero con la confianza y la franqueza, aspiramos que en el escenario del Congreso de la República esta reforma se vuelva realidad y de verdad avance para los colombianos y colombianas. Para el señor presidente Gustavo Petro, para nuestra vicepresidenta Francia Márquez, para nuestros queridos presidentes de la Cámara de Representantes, doctor David Racero, y para nuestro querido presidente del Senado de la República, hoy el Gobierno del Cambio, nuestro Ministerio del Trabajo, entrega en sus manos la única reforma laboral que ha sido promovida, analizada, revisada y estructurada por el tripartismo. Somos ejemplo de diálogo social en el mundo y a pesar de que podrán encontrar en futuro diferencias entre nuestros artículos y las posiciones entre los unos y otros, queríamos sobre este mandato popular de darle fuerza jurídica y sentido al artículo 53 de la Constitución Política Constitucional. Pienso que hoy con tranquilidad le decimos al país que entre todas y todos podemos construir la sociedad en paz y con justicia social que nos merecemos. Quiero recordar al poeta Machado. Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Hoy trabajo por el Gobierno del Cambio. Trabajamos todos por el cambio. El cambio es imparable. Vamos todos para que nuestro país haga realidad esta reforma que hemos construido. Y vuelvo, reitero y ratifico que en el Congreso de la República, a través de los debates respetuosos como siempre hemos llevado, podamos entre unos y otros mostrar nuestros acuerdos y desacuerdos, pero al final que salga una reforma que garantice los derechos para todos los colombianos y colombianas, para que el trabajo de verdad sea digno y decente. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus palabras.
damos paso a un punto muy importante que es... Bueno, antes de este momento especial vamos a darle la palabra al ministro del Interior, Alfonso Prada. 10 minutos. Muy buenas noches, señora ministra, señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Un saludo muy especial a nuestra ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a nuestro presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Racero. Un saludo, señor secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Lacotur, y al doctor Ítalo como delegado latinoamericano de la OIT. Un saludo y muy bienvenido a todos los trabajadores, a todos los empresarios, a los colombianos y las colombianas que se encuentran presentes, a los compañeros ministros que están aquí con nosotros. Unas breves palabras para destacar en términos supremamente directos los objetivos de esta reforma, que no son otros que la vigencia plena de los derechos constitucionales de los colombianos que desarrollan su actividad laboral en nuestro país, como el de fomentar la formalización de los sectores como plataformas, trabajo doméstico, trabajo rural. En este primer punto, doctora Gloria Inés, incorporar un concepto en el derecho laboral colombiano en relación con la modernización del trabajo es algo que se reclamó en la pandemia, cuando comenzó a trabajarse desde la casa en el planeta entero a través de mecanismos digitales desde la casa y en plataformas que no generan el mismo tratamiento jurídico que el trabajo en sitio. De tal manera que esto es modernizar enormemente la legislación de carácter laboral y naturalmente con ello ponerse a tono con la evolución del derecho laboral en derecho comparado y poder poner la modernidad de estas expresiones en el desarrollo del trabajo. Y mucha polémica ha habido en relación con precisamente el desarrollo laboral que se da en las plataformas que hacen domicilios, que hacen trabajos en vehículos de carácter privado, etcétera. Y aquí Colombia comienza a actualizar su legislación para generar una ruta que respete los derechos laborales de los trabajadores en estas áreas modernas. Y como bien lo señaló quien intervino a nombre de los trabajadores del campo y de los trabajadores rurales, una intervención maravillosa de una mujer que reconoce la importancia del reconocimiento del derecho de los campesinos en la Constitución Política, porque ese término de campesino hoy no existe en la Constitución. Y no solamente estamos llevando al Congreso a una segunda vuelta en materia legislativa, la reforma constitucional, sino que hoy estamos dando la noticia de un complemento necesario de los derechos de los trabajadores del campo. Es decir, un acto de coherencia constitucional y laboral enorme, ministra, lo que usted encabeza aquí al evolucionar el derecho laboral hacia lo que significa el trabajo en la ruralidad. Otro gran objetivo es reducir las brechas de género. Si ha habido una discriminación en el mundo, pero obviamente en Colombia ha sido la discriminación a la mujer en materia también, no solamente económica general, sino particularmente en materia laboral y en materia de derechos. Señalar un mismo tratamiento en materia salarial, en materia de derechos prestacionales, pero además incorporar los conceptos que dignifican la existencia de la humanidad de la mujer, como por ejemplo la licencia no solamente de la mujer, sino del hombre en la paternidad, ampliando el tiempo necesario para compartir en casa y en la crianza de entrada la responsabilidad
de lo que significa esa primera presencia en el hogar de la familia. Y ahí el derecho laboral, primero desconoció completamente ese derecho de los hombres, doctor David Racero. Hoy estamos dando un paso mucho más allá en la licencia de paternidad, que claramente es un complemento fundamental que cierra brechas y reconoce la necesidad de complementar a la mujer. Todos estos elementos modernos van a servirnos demasiado en la creación de ese cierre de brechas. El fortalecimiento de los actores sociales, especialmente de las organizaciones del trabajo, ni más ni menos que buscar la manera de evitar de una manera muy seria legislativamente el quiebre de las organizaciones o el resquebrajamiento de las organizaciones de trabajadores en Colombia. Y aquí no hace otra cosa diferente el proyecto, doctor Ítalo, que ponerse a la altura de la legislación de la OCDE. Entramos a la OCDE, pero no modernizamos la legislación en materia laboral que se exige, la modernizamos, por ejemplo, en materia penal, en el respeto a la persecución de los trabajadores en Colombia, pero nos faltó un complemento adicional en su momento, que era precisamente poner estándares que faciliten la expresión de protesta y la expresión de organización de los trabajadores en relación con sus derechos. Este proyecto de nuevo código laboral, realmente de una gran reforma laboral, respeta ese estándar, y también el que plantea la OIT, que además se junta con los estándares que plantean el reconocimiento de derechos, ministra, la Corte Constitucional Colombiana, la evolución jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos enmarca también en la modernización clara, a la altura del reconocimiento jurisprudencial en el derecho positivo, en el derecho legislado, que le da además estabilidad a este tipo de normas. Una sentencia de la Corte puede cambiar de una semana a otra. Una ley que consagre un código laboral es realmente una ruta de estabilidad jurídica en la nación en materia de derechos de los trabajadores. Garantizar por ende la eficacia de los derechos constitucionales, particularmente subrayó usted el artículo 53 de la Constitución, como principios que orientan el derecho laboral en Colombia, es el otro objetivo. Y en este marco de objetivos vamos a modernizar sustancialmente la legislación laboral colombiana. Yo termino dirigiéndome unos minutos a la izquierda, que encuentro al Congreso de la República, a las mujeres y hombres que van a recibir este proyecto en contados minutos, porque es el Congreso. Estaba aquí nuestra ministra también de Salud, y se habló demasiado de que íbamos a hacer una reforma a la salud, iba a acabar con la salud colombiana, y lo único que estamos haciendo es asistiendo al debate del Congreso de la República, de las audiencias, de los partidos políticos, de cada uno liderados por nuestra ministra de Salud, construyendo sobre lo construido y generando una reforma a la salud que lleve la salud como derecho eficaz constitucional a la puerta de la casa de cada colombiano y de cada colombiana. Con la reforma laboral estamos haciendo y vamos a hacer lo mismo, señores y señoras congresistas, es asistir al debate, porque ustedes tienen la última palabra, y con el espíritu democrático que inspiran quien llega en este momento, el presidente Gustavo Petro, vamos a ir al gran debate para conseguir una gran legislación laboral moderna y que le sirva a los trabajadores, pero también que con esa justicia les sirva a los empresarios para contribuir a mejorar las relaciones con los trabajadores, mejorar su productividad y tener una empresa cumplidora de cada uno de los estándares internacionales en materia laboral. Con estas palabras felicito a nuestra coordinadora laboral de Colombia como ministra de Trabajo, y le doy la bienvenida a nuestro presidente Gustavo Petro. Bienvenido, y dejamos este evento. Muchas gracias. Aquí me quedo, estoy grabando, no estás violando el derecho a la libertad de expresión, por favor. No, acá, yo no estoy molestando acá, no sé. La violación a la expresión de la libertad también es eso. Muy importante, que es la entrega simbólica del libro de la reforma laboral por parte de las centrales sindicales, gremios, trabajadores de economía popular, economía del cuidado, trabajadoras domésticas y gobierno nacional. En este momento
la ministra del Trabajo con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la entrega simbólica del libro de la reforma laboral. Una reforma que busca dignificar el trabajo de los y las colombianas. Vamos a proceder a la firma de los pendones de la reforma. Cambio por la vejez, trabajo por el cambio, por parte de cada uno de los representantes de los sectores. Los invitamos aquí a los pendones para firmar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Centrales sindicales, los gremios, los trabajadores de la economía popular, de la economía del cuidado de las trabajadoras domésticas y, por supuesto, del gobierno nacional. Firma la ministra de Trabajo